Fundamentalmente vamos a tratar el concepto de ruralidad, que es un concepto que ya escribimos cuando el conflicto del 2008, que significa el ruralismo más la comunidad. Yo creo personalmente que el ruralismo no ha hecho bien los deberes a la hora de acercarse hacia la comunidad rural que lo rodea, y eso tiene algunas consecuencias políticas, como se ha visto, pero también tiene muchas consecuencias sociales que el ruralismo tiene que tratar de solucionar. Y en ese sentido lo que vamos a proponer en la charla de esta noche es algunas herramientas que me parecen adecuadas como para que este concepto de ruralidad pueda llevarse adelante de manera completa después, donde incluso las entidades agropecuarias quedaron un poco atrás de lo que fueron los productores de base, que fueron las que obligaron de alguna manera a generar la comisión de enlace y a las entidades a juntarse. Creo que fue un movimiento de abajo hacia arriba, de lo más democrático que se ha visto en la historia del gremialismo agropecuario. Lo que pasó es que, claro, después eso no se abonó o no se pudo mantener de la misma manera, y cuando hubo que pasar de la protesta a la propuesta, el gremialismo volvió a algunas formas de mostrarse anticuadas que no lograron seducir al resto de la comunidad rural que lo rodeaba. Y me parece que sobre esto es lo que más hay que hacer autocrítica y sobre lo que más hay que pensar. ¿Cuáles serían esas formas? Bueno, en primer lugar la comunicación. Yo creo que el ruralismo no invierte en comunicación, ven todo lo que es comunicación como un gasto cuando en realidad es una inversión. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, lo que cuesta conseguir anunciantes dentro del sector. Eso es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Cuando el ruralismo comprenda que hacer una buena comunicación es una inversión, va a ser diferente. Ahora bien, el problema es que cuando eso se den cuenta de eso, además van a tener que tener una estrategia comunicacional, que es algo que también falta hoy en el ruralismo, ¿no? Salen todos a decir lo que piensan sin mayor estrategia, y eso genera algunos cortocircuitos, como algunas frases desafortunadas que se han escuchado últimamente. Y finalmente creo que el ruralismo todavía no entró en lo que es la comunicación 2.0. Hoy no hay sociedades rurales que todavía no tienen página web, que no saben lo que es la comunicación a través del Facebook, del Twitter. Me parece que hay que empezar a modernizar la forma de comunicación para llegar a los jóvenes, que son de alguna manera los que le van a dar la sangre nueva a las rurales del interior. En el caso de la mesa de enlace se expresaban 4 vertientes de distinto origen, algunas más gremiales, otras más políticas, otras más... En definitiva, ¿hay alguna diferencia en esto que usted dice concreta, real, o esa expresión que fueron los autoconvocados la superó a todas? Por ahí uno puede decir, bueno, Federación Agraria es un poco más aguerrida, un poco más combativa, la sociedad rural un poco más tradicional. Yo creo que el movimiento autoconvocado nace por la crisis de representatividad que había en el gremialismo tradicional. Lo que sí me parece es que, por suerte, a partir del 2008-2009, muchos autoconvocados, la gran mayoría de ellos, se fueron metiendo dentro de las distintas gremiales en las que se estuvieran más cómodos de las 4, ¿no es cierto? Son 4 estilos diferentes de hacer gremialismo agropecuario, y eso para mí fue muy positivo. Tal vez habría que haber hecho un esfuerzo mayor en que todos ingresaran, pero creo que las personas más valiosas de los autoconvocados hoy están dentro de algunas 4 entidades, o de las 2 entidades técnicas que son ACREA o APRESID, trabajando desde lo orgánico. Incluso más allá de integrarse en las asociaciones gremiales, se han integrado a la vida política partidaria. Nosotros aquí nosotros le decimos agroconcejales, hay agrodiputados. ¿Cómo ve usted el fenómeno que ha ocurrido con estos nuevos protagonistas de la política? Y yo creo que en el 2009 eso se aprovechó muy bien, se llevó adelante una buena campaña, una buena estrategia. Lo que pasó también lamentablemente en las últimas elecciones es que la mayoría de los candidatos del campo venían pegados a la lista de coalición cívica, que no recibió el apoyo popular que se esperaba, y eso de alguna manera desinfló las posibilidades de sumar el número de agrodiputados o de agroconcejales hoy en los pueblos o en el Congreso Nacional. Incluso el mismo Mario Llambías, expresidente de CRA, con el porcentaje que sacó, está en un límite muy finito para entrar o no entrar como diputado nacional. Me parece que en el 2009 esto se aprovechó mucho mejor. También la oposición en el 2009 no estuvo tan disgregada como ahora este año, y eso hizo que los agrodiputados pudieran entrar. Yo, que estoy en contacto con muchos de ellos, te puedo decir que trabajan bien y armoniosamente algunos de ellos, y que otros, por el contrario, decidieron seguir una carrera política olvidando algunas ideas del gremialismo, pero eso ya está en la conciencia de cada uno.
El conflicto con el campo movió al gobierno a armar el ministerio y a poner a Julián Domínguez. ¿Cómo ve usted que jugó este protagonista, el ministro, en la superación del conflicto? Y bueno, en definitiva, ¿cómo evalúa su gestión? Bueno, mirá, yo cuando estábamos en medio del conflicto agropecuario, de las banderas que se levantaban eran que se pasara la Secretaría de Agricultura al rango de Ministerio de la Nación, y yo creo que en eso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo muy hábil en generar un organismo institucional que de alguna manera le ponía paños fríos a un conflicto. Ella no quedó como la directa responsable de la negociación con el sector, sino que por el contrario, Julián se convirtió de alguna manera en ese fusible, en esa bisagra entre las negociaciones del campo y el gobierno, y en ese sentido me parece que lo que hizo el gobierno fue muy estratégico y en su momento desactivó un conflicto que casi lo pudo llevar hacia su final. Respecto de lo que es el manejo de Julián, evidentemente para el gobierno ha sido bueno, de hecho lo ha premiado con el primer lugar en los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y respecto de lo que pudo verse los colaboradores que eligió, tanto Lorenzo Basso, que viene de la academia, como Alejandro Lotti, que viene de ACREA, son personas que ya eran conocidas y respetadas dentro del entorno agropecuario. Eso también explica también por qué hoy entidades como Coninagro y Federación Agraria tienen un acercamiento con el gobierno que no tuvieron durante el conflicto del 2008. Hay un ámbito de discusión institucional y yo como politólogo creo que los ámbitos de discusión institucionales están para ser usados. Una duda que se planteaba después de las primarias del pasado domingo 14 era si el campo había votado o no a Cristina. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el productor agropecuario en un porcentaje ha votado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque sea un voto vergonzante y no quieran decirlo porque no queda bien dentro del ámbito en que se mueven, pero también hay que saber que el campo son los empleados rurales, son los contratistas, son la gente del pueblo, la ruralidad, que depende, y volvemos al principio de esta charla, si el ruralismo hubiera sabido hacer ruralidad, tal vez la ruralidad hubiera votado distinto, pero yo creo que hoy la ruralidad ha votado a Cristina Fernández de Kirchner en su gran mayoría. Todo lo que el campo necesita lo encontrás en un solo lugar. Mundocampo.com, el lugar del agro en Internet.